Hola mis crocheteros, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Si es tu primera vez aquí, pues bienvenido, espero que te guste mi contenido y si te gusta, pues te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. En el tutorial de hoy les voy a enseñar a tejer esta hermosa rosa. Está tejida muy fácil, así que espero que les guste. Me han solicitado que haga un nuevo diseño que sea un poco más grande y la hoja diferente. Así que aquí está, finalmente la he hecho. El primer diseño, que es este, del que han hecho muchísimas rosas. Y ahora este, que espero que les guste. La he tejido con un material 100% acrílico. He utilizado estas dos marcas, pero las dos son grosor número 4 y 100% acrílico. Los nombres de estos colores se los voy a dejar en la caja de descripción de este video. La he tejido con un ganchillo de 3.5 milímetros. Van a necesitar alambre, un alambre fino, este es calibre 24. Voy a utilizar estos palitos de brocheta, son un poquito más gruesos que los normales, que estos. El que estoy utilizando va a ser de 12 pulgadas, este también es de 12 pulgadas, ustedes pueden utilizar este que es normal. Voy a utilizar silicón caliente, pero ustedes pueden utilizar el pegamento de su preferencia o pueden coser. Van a necesitar tijeras y una aguja lanera. Así que estos son todos los materiales. Comenzamos con el tutorial. Iniciaremos haciendo un nudo corredizo o nudo deslizado y vamos a hacer 55 cadenas. Ahora vamos a saltar 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y en la siguiente aquí vamos a hacer un punto alto. Así, entonces esas 4 cadenas que dejamos sin trabajar nos van a contar 3 como un punto alto y una que vamos a saltar en la base. Ahí mismo, en esa misma cadena, vamos a hacer otro punto alto. 2 cadenas. Y en esa misma cadena vamos a hacer 2 puntos altos más. 1 y 2. Ahora vamos a saltar una cadena y en la siguiente vamos a hacer un punto alto. Saltamos la siguiente cadena y en la siguiente vamos a repetir esto que hicimos aquí, que son 2 puntos altos, 2 cadenas y en esa misma cadena 2 puntos altos más. Así, saltamos la siguiente cadena y en la siguiente hacemos un punto alto. Y eso es lo que vamos a seguir repitiendo por toda la vuelta. Saltamos una cadena, en el siguiente hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y ahí mismo 2 puntos altos. Siempre vamos a saltar una cadena para dividir este abanico, vamos a decirle así, y el punto alto. Así que vamos a seguir repitiendo eso por todas las cadenas. Cuando esté aquí en el final les muestro. Tengo aquí hasta aquí 2 cadenas sin trabajar. Entonces en total hasta aquí hice 13 abanicos. De estos tengo 13. Y aquí me quedan 2 cadenas. Vamos a saltar la siguiente cadena y en la otra
vamos a hacer un punto alto. Así. Ahora para la segunda vuelta vamos a subir 3 cadenas. Vamos a girar el tejido y vamos a trabajar dentro de estos espacios. Aquí vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos. Así. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a pasar a donde está el punto alto solo, pero lo vamos a hacer en relieve por detrás. Enlazamos para hacer un punto alto, pero vamos a entrar el ganchillo desde atrás así. Por detrás. Tomamos hebra y ahí hacemos las 2 sacadas para formar el punto alto. Así. Y esto lo que nos va a hacer es que el punto alto quede así en relieve. Entonces, antes de pasar al siguiente espacio para hacer el abanico, vamos a hacer una cadena y vamos a repetir lo mismo en el siguiente espacio. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Una cadena y llegamos a al siguiente punto alto solo y repetimos un punto alto en relieve por detrás. Así. Hacemos la cadena y pasamos al siguiente. Y esto es lo que vamos a seguir repitiendo por toda la vuelta. Cuando esté en el final, les muestro. Llegué al final, hice el último abanico. Entonces aquí, para hacer el último punto alto, no vamos a hacer ninguna cadena. Ven que en esta hacíamos una cadena de separación. Aquí no vamos a hacer. Aquí vamos a hacer un punto alto en la tercera cadena de esas que están ahí en la primera vuelta. Así. Ahora para la tercera vuelta vamos a trabajar casi igual. La única diferencia será en el punto alto en relieve. Subimos 3 cadenas, giramos el tejido y vamos a repetir lo mismo. En el primer abanico, en el espacio, hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos. La única diferencia que vamos a hacer en esta vuelta, que es la tercera, es el punto alto en relieve, que aquí lo vamos a hacer por delante. ¿Ven? En la vuelta número 2 lo hicimos por detrás para que quedara ese relieve así. Ahora, aquí hago la cadena y para hacer el punto alto, que lo estábamos haciendo así, ahora lo vamos a hacer por delante, así. Para que el relieve quede así. ¿Ven? Una cadena y paso al siguiente abanico. Recuerden siempre hacer la cadena de separación así al aire antes de hacer el punto alto en relieve. Entonces, esta es la tercera vuelta. Cuando terminen de hacer esta tercera vuelta, que la van a terminar aquí con un punto alto en la tercera cadena, sin hacer cadena de separación arriba, sino que cuando terminen de hacer este abanico, ahí mismo hacen el punto alto
en la tercera cadena. Cuando terminen de hacer esta tercera vuelta, van a girar el tejido y van a comenzar a hacer lo mismo, otra vuelta, pero haciendo el punto alto en relieve por detrás, como lo hicimos en la segunda vuelta, para que el relieve siga quedando así igual. Entonces voy a terminar de hacer esas dos vueltas y seguimos. Terminé de hacer la vuelta número 4, así es como se ve de este lado, y en este donde está el punto alto en relieve, así es como nos va quedando. Ahora para la vuelta número 5 vamos a subir 3 cadenas. Giramos el tejido así y vamos a trabajar en este lado donde está el punto alto en relieve. En este espacio vamos a hacer un punto alto doble, enlazamos 2 veces y comenzamos a sacar de a 2, así. Ahora ahí mismo en ese espacio vamos a hacer 8 puntos altos, enlazando una sola vez para el punto alto. Después de los 8 puntos altos vamos a hacer ahí mismo un punto alto doble como el que hicimos, el primero que hicimos. Enlazamos 2 veces y cerramos de a 2. Así. Vamos a pasar al punto alto en relieve, no vamos a hacer cadenas y vamos a hacer un punto alto en relieve por delante. Así. Y en cada uno de estos espacios vamos a repetir esto mismo, un punto alto doble, 8 puntos altos, otro punto alto doble y en el siguiente punto alto en relieve hacemos un punto alto en relieve. Entonces esto lo vamos a seguir repitiendo en cada espacio de esos abanicos. Voy a hacer el último y les muestro. Terminé de hacer esa vuelta, hice un punto alto en la tercera cadena de esas 3 de la vuelta anterior. En esta parte yo voy a cortar porque voy a usar pegamento, pero si ustedes van a coser, entonces dejan la hebra larga. Y esas 2 hebras la escondemos en el mismo tejido. Ahora la vamos a dejar a un lado. Vamos a hacer esta parte. Iniciamos con un anillo mágico y vamos a subir 3 cadenas. Ahora dentro del anillo vamos a hacer 19 puntos altos y contando las 3 cadenas que hicimos vamos a tener un total de 20 puntos. Después de hacer los 19 puntos altos, cierro el anillo. Les dije, en total debemos tener 20, contando las 3 cadenas que hicimos al inicio. Vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena de esas 3 que hicimos al inicio. Así. Ahora para la segunda vuelta subimos 3 cadenas que cuentan como un punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos altos. Uno y ahí mismo hacemos otro. En el siguiente un punto alto. En el siguiente un aumento, 2 puntos altos en el mismo punto y vamos a seguir repitiendo eso por toda la vuelta.
un punto alto y en el siguiente 2. Así que vamos a repetir eso por toda la vuelta y al final debemos tener un total de 30 puntos contando las 3 cadenas del inicio. Terminé de hacer ya los últimos puntos de esta vuelta, que terminamos haciendo 2 puntos altos en el mismo punto porque iniciamos con 3 cadenas que van a contar como un punto alto solo. Entonces, en la tercera cadena cerramos con un punto deslizado. Así. Ahora vamos a subir 12 cadenas. Y vamos a regresar trabajando, pero no vamos a trabajar en la parte normal así, que siempre trabajamos las cadenas, sino que vamos a trabajar en esta hebra que se ve en la parte de atrás. Entonces vamos a saltar las 2 primeras cadenas y en la tercera, en la hebra de atrás, así vamos a hacer un punto deslizado. Así. En la siguiente vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente repetimos, hacemos otro punto bajo. Ahora, en las 2 siguientes vamos a hacer un medio punto alto en cada una. Una y en la siguiente otro medio punto alto. Ahora en las 2 siguientes vamos a hacer 2 puntos altos, uno en cada uno. Uno y en la siguiente otro. Ahora en las 2 siguientes vamos a hacer un punto alto doble. 2, enlazamos 2 veces. Y cerramos de a 2. En el siguiente hacemos lo mismo, otro punto alto doble. Y nos queda una sola cadenita sin trabajar. En esa vamos a hacer un punto alto triple. Enlazamos 3 veces. Y empezamos a sacar de a 2. Ahora vamos a saltar 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en la siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Así. En los 2 siguientes puntos hacemos punto deslizado. Y aquí volvemos a subir 12 cadenas. Y vamos a trabajar exactamente igual que como hicimos en este. Saltamos las primeras 2 cadenas, recuerden que van a trabajar en la hebra que se ve detrás. Hacemos un punto deslizado en la tercera cadena, en la hebra de atrás. Luego seguimos con 2 puntos bajos, 2 medios puntos altos, 2 puntos altos, 2 puntos altos doble y en la última cadenita hacemos un punto alto triple. Saltamos 3 puntos en la base y hacemos un punto deslizado en los 3 siguientes. Y volvemos a subir 12 cadenas y repetimos ese mismo proceso hasta tener 5 de estos, vamos a decirle pétalos, en total. Así que voy a terminar de hacer los 4 que me faltan y seguimos. Aquí estoy haciendo el último, el número 5, entonces voy a saltar 3 cadenas y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado. Aquí ya voy a cortar el hilo, si la van a coser entonces dejan esta hebra larga. Esta hebra larga porque la vamos a esconder en el mismo tejido.
Así. Entonces esta hebra y esta la esconden en el mismo tejido. La voy a poner a un lado también. Y ahora vamos a hacer las hojas. Yo tengo 2 hojitas listas por aquí. Entonces vamos a hacer otra. Para esta yo tengo un alambre cortado, mide 21 centímetros. Si ustedes lo están haciendo en otro material que tiene otro grosor, entonces lo que hacen es que trabajan sin cortar el alambre para que no lo desperdicien. Entonces vamos a hacer 10 cadenas. Después de hacer las 10 cadenas, voy a tomar el alambre y lo voy a poner así, la parte de arriba, o sea, encima, en el medio de la lana y el ganchillo. Y voy a hacer una cadena más, así. Ahora, esa cadenita que acabamos de hacer la vamos a saltar. Y en la siguiente vamos a hacer un punto bajo. Dejando el alambre en el centro para que se vaya escondiendo, así. En la siguiente cadena vamos a hacer un medio punto alto. Ahora vamos a hacer un punto alto en las próximas 6 cadenas. En la siguiente vamos a hacer un medio punto alto. Me queda una cadena sin trabajar, ahí vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer 2 cadenas al aire. Entonces aquí vamos a doblar este alambre hasta aquí debajo, así. Pero que nos quede las 2 puntas a la misma, en la misma medida, así más o menos. ¿Ven? Ahora, donde hicimos ese último punto bajo, ahí mismo vamos a hacer otro punto bajo. Ahora vamos a trabajar en este lado y vamos a ir aprovechando para esconder esta hebra. Ahora aquí en ese siguiente espacio vamos a hacer un medio punto alto. Ahora vamos a hacer un punto bajo en los próximos 6 puntos. En el siguiente hacemos un medio punto alto. En el siguiente un punto bajo. Ahora aquí abajo vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que tenemos de este lado, aquí. En el siguiente otro punto deslizado. Y en el siguiente otro punto deslizado. Hice 3 puntos deslizados. Hacemos una cadena. En el siguiente un punto deslizado. Una cadena
en el siguiente un punto deslizado, y eso lo vamos a seguir repitiendo hasta llegar aquí arriba donde hicimos las 2 cadenas al aire. Llegué aquí arriba, entonces hice el punto deslizado. Ya aquí lo que hay son las 2 cadenas al aire. Ahí vamos a hacer 2 cadenas al aire, vamos a saltar esas 2 cadenas y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Ahora en este lado vamos a repetir esto que acabamos de hacer aquí. Una cadena, en el siguiente punto deslizado, cadena, punto deslizado, y voy a seguir repitiendo eso hasta tener aquí debajo 3 puntos. Vamos a dejar 3 puntos sin trabajar, 1, 2 y 3, me faltan 2, deslizado, cadena, punto deslizado, cadena. Entonces tengo 3 puntos sin trabajar, hice la cadena, entonces aquí vamos a hacer un punto deslizado en cada uno de esos puntos, así. Y para cerrarlo, para cerrar ya esta vuelta, que es la última, vamos a hacer un punto deslizado en el medio, por donde se ve que salen los 2 alambres. Ahí vamos a hacer un punto deslizado, así. Hago una cadena y voy a cortar el hilo dejando un poquito para esconder para cubrir el alambre. Esta hebra que me sobró un poquito, aquí todavía se ve, también la voy a cortar. Entonces ahí la tengo terminada. Igual que esta, pues yo hice 3 para la rosa, así que ustedes ya deciden cuántas le van a poner, pero pienso que se ve muy bonita con 3, miren. Pero si le quieren poner 2 o le quieren poner 1, aunque yo cuando hago un ramo solo le pongo 1 o 2, cuando son muchas rosas. Entonces ya aquí lo que vamos a hacer es cubrir este alambre. Le vamos a poner un poco, así, no tienen que usar mucho. Mucha gente me dice que no le gusta usar el silicón caliente porque le hace como que se le seca muy grueso, pero es porque utilizan demasiado. Le vamos a dar vuelta para cubrir todo este alambre. Y en la parte de abajo le ponemos otro poquito ya para asegurarlo ahí debajo. Los apretamos un poco ahí hasta que se seque bien y lo cortamos esa hebra. Yo tengo ya estas 2 listas por aquí. A estas ya le pasé un poco de caliente. Le voy a pasar un poco de caliente a esta, que es más fácil ahora antes de armar la rosa. Pues ahí ya la tengo, las 3 listas. Ahora vamos a armarla. Tengo las 3 hojas, esta parte y la rosa. Voy a buscar el palito. Entonces, la parte donde tiene el relieve, esa es la parte que va a ir hacia afuera. La vamos a poner así y vamos a empezar a cubrir así. O sea, vamos a dar vuelta así.
dejando esta parte hacia afuera. En la punta va a ir hacia abajo y el palito lo vamos a empezar a poner. Este es de 12 pulgadas. Si lo están haciendo utilizando algo más largo, más corto, pues ya ustedes definen el largo que van a querer. Este yo lo voy a poner desde la cuarta vuelta, o sea, desde aquí, ahí. Entonces voy a buscar el silicón, le voy a poner ahí. Y le vamos a dar una vuelta. Así. Voy a ponerle más. Le doy otra vuelta. Miren, esta parte tienen que asegurarla de ir poniendo uno encima de la otra, no que se le vaya poniendo por debajo, sino siempre ahí arriba. Miren cómo se va mirando esta parte, todo va quedando uno encima de otro. Ya aquí para la parte final ponemos un poco en la esquina, así en el último punto alto, así, para que pegue bien. Miren cómo me quedó la parte de abajo, ven que está recta aquí. La voy a abrir un poco arriba. Ahora voy a buscar la parte verde. Miren, esta es la parte revés, este es el lado derecho, entonces esta parte va hacia afuera. La parte revés la vamos a poner hacia arriba. Aquí vamos a ponerle el silicón caliente. Antes de pegarla, miren, si ustedes quieren que el relieve se le vea, pues le ponen estos pétalos verdes así en el centro, ¿ven? Para que ese relieve se le vea, y si no, pues lo ponen así por encima, así.
Y entonces ahora vamos a cubrir el palito. Voy a ponerle un poco de silicón bien pegadito aquí abajo. Y vamos a comenzar a darle vueltas, cubriendo esa hebrita que nos queda ahí. Y van a dar vueltas hasta que lleguen a la distancia de que quieran poner las hojas. Yo la voy a poner más o menos ahí. Voy a poner un poco de silicón para asegurar aquí. Y voy a buscar las 3 hojas. Van a buscar la parte derecha. La parte derecha va a ir hacia adentro. Yo la pongo así las 3 juntas. La coloco aquí. Le doy unas vueltas para asegurarlas. Y vamos a seguir cubriendo todo el palito hasta llegar aquí abajo. Llegué al final, pues aquí le ponemos un poco de pegamento y terminamos de cubrir. Yo a este no le voy a cortar la punta porque es un poquito grueso, o sea, la punta no es ningún peligro, pero si ustedes están usando de los otros palitos de brocheta que son un poco más finos, a ese sí le cortan la punta. Entonces aquí ya abrimos las hojitas. Y ya para finalizar, si están trabajando en acrílico y le quieren pasar un poco de caliente, pues lo hacen para darle una mejor terminación. En el canal tienen un video disponible explicándole mejor. A las hojas ya yo se la había pasado, se la voy a pasar a esta parte. Y así hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó y aún no se han suscrito a mi canal, pues los invito a que se suscriban, a que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Por aquí les voy a dejar mi Instagram, los invito a que me sigan, donde les comparto muchísimo contenido de valor. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye.